Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con la puerta cerrada por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en el Espíritu Santo, por quien se vive. Solemnidad de Pentecostés. La Iglesia nos propone en la liturgia de la vigilia y en la del día una gran riqueza de lecturas bíblicas para meditar. Creo en el Espíritu Santo, por quien se vive. Justamente el credo que decimos que es más largo, el niceno-constantinopolitano, afirma: «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que junto al Padre y al Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas». Quisiera en este comentario al Evangelio de la solemnidad de Pentecostés hacer como un promedio de los distintos matices y mensajes que la amplia liturgia de la palabra nos ofrece y proponerles dos dimensiones, la personal y la comunitaria. Creo en el Espíritu Santo, por quien se vive. A nivel personal, recordando cuando San Pablo cita a los poetas de aquella cultura: «En él somos, nos movemos y existimos». Si hay un hilo conductor en la Sagrada Escritura acerca del Espíritu de Dios, que en el comienzo de la creación aleteaba sobre las aguas, es que el Espíritu silencioso, humilde, misterioso, es, digámoslo así, el espacio, la atmósfera, el hábitat del clima en el cual puede suceder todo. En el Espíritu se crea la vida, en el Espíritu hay redención, en el Espíritu se ora, en el Espíritu se ama, se actúa con caridad, en el Espíritu se medita y se comprende el misterio, en el Espíritu crece la fe, la esperanza y la caridad, en el Espíritu vamos madurando y vamos creciendo y nos vamos haciendo capaces de comprender que la Trinidad Santa nos inhabita, que vive Dios en nosotros. A veces se define la acción litúrgica de la Iglesia como dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu. Bien, uno podría decir que todo sucede desde el Padre por Cristo en el Espíritu. En el Espíritu se puede llevar vida cristiana, y sin el Espíritu no se puede. Por eso San Pablo dirá que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor y confesarlo
sino lo mueve y anima el Espíritu Santo. Que nadie podría llamar Abba, es decir, Padre, a Dios sin el Espíritu. Que para hacer oración hace falta abandonarse al Espíritu Santo, que con gemidos inefables eleva su plegaria en nosotros. El Espíritu Santo es tan necesario en la vida cristiana como la respiración a nuestro cuerpo. Y como el diafragma nos ayuda a hacer todo ese movimiento respiratorio por los cuales los pulmones se llenan de aire y exhalan, el Espíritu Santo es como el diafragma de la vida cristiana que nos ayuda a llenarnos de Dios y a comunicar y expresar la vida que Dios nos ofrece como gracia. Sin el Espíritu Santo que derrama el amor de Dios, no podríamos hacer la experiencia del amor de Dios que se nos comunique, del amor de Dios que nos invita a dar testimonio, a servir, a ejercer la caridad. La vida cristiana es vida en Cristo y la vida en Cristo es vida en el Espíritu. La vida en Cristo es vida en el Espíritu. Y nosotros somos como una casa, como un templo, donde el Espíritu Santo está siempre elevando una súplica, una plegaria. Hoy que usamos mucho los medios digitales, a veces nos quejamos que no tenemos señal o tenemos poca señal, que dificulta la recepción de datos, la salida de datos, la comunicación. Nosotros somos personas que a veces tenemos poca señal. Si tuviésemos buena señal o mucha señal, sintonizaríamos con el Espíritu que siempre está elevando una plegaria, una acción de gracias, insuflando su inspiración dentro nuestro. Es lo que pasa con los santos, con los místicos, que uno los ve siempre conectados a Dios, que no rompen esa conexión, que para vivir todo lo que tienen que vivir, aunque sean las cosas más cotidianas, no necesitan separarse de Dios porque ya permanecen en Dios, están como estables en Dios. Están conectados con la vida interior que vive en ellos, el Espíritu, la gracia, el Dios que dentro nuestro vive, dentro nuestro anima y mueve, inspira. Por eso, a nivel personal, yo les invito a creer en el Espíritu Santo por quien se vive y sin el cual no hay vida cristiana, y ser varones y mujeres del Espíritu. Cultivados, trabajados por el Espíritu. Evidentemente, el lugar privilegiado es la oración. La oración con la palabra de Dios y la oración litúrgica de la Iglesia. Esos son espacios privilegiados para conectar con el Espíritu, que necesitan de nuestra disponibilidad. Dos rasgos necesitamos desarrollar. La búsqueda de profundidad. Si permanecemos superficiales, poco espíritu habrá en nosotros. Para buscar al Espíritu hay que buscar en la profundidad del corazón, en la hondura interior. Y para eso hace falta silencio, quizás purificación. Y el otro rasgo que necesitamos es la docilidad, la disponibilidad. No podemos querer manejar nosotros al Espíritu o manejar nosotros la acción de Dios. La acción de Dios debe, al contrario, encontrarnos disponibles y dóciles para que el Espíritu pueda conducirnos, moldearnos, pastorearnos. A nivel personal, pues, nos haremos un gran bien a nosotros mismos y le haremos un gran bien a nuestra comunidad, a nuestras familias, a la iglesia, a la sociedad entera,
si somos varones y mujeres del Espíritu, trabajados, cultivados, de frecuente trato con el Espíritu, en la profundidad y con gran docilidad. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. No intentemos ser como un barco velero que está amarrado en el puerto e incoherentemente tiene las velas desplegadas. Cuando el viento sople, el barco corre peligro, el mástil se va a romper porque las velas se hinchan y el barco quiere navegar mar adentro, pero está detenido porque está amarrado al muelle. Seamos sinceros, o cerremos las velas y digamos yo no voy a navegar, el Espíritu Santo no me va a poder mover, yo me quedo acá, o si queremos que nos mueva el Espíritu, soltemos las amarras, dejemos que su viento hinche las velas y nos conduzca mar adentro donde quiera. Creo en el Espíritu Santo por quien se vive. A nivel comunitario, dos rasgos que quiero rescatar, ¿no? ¿Cuándo fue Pentecostés? Porque el Evangelio de Juan que leímos hoy dice que fue el mismo día de la resurrección. Y la tradición de Lucas, contenida en los Hechos de los Apóstoles, dice que fue 50 días después de Pascua. Evidentemente aquí hay cuestiones teológicas, litúrgicas, que no voy a explicar ahora, que matizan, dan una óptica a los relatos. El evangelista Juan quiere enfatizar que el Espíritu Santo brota de la Pascua, que por la entrega de Jesús y por su resurrección brota el Espíritu de un modo, digamos, universal, generoso, como estaba anunciado en los profetas, que es un don de la Pascua de Jesús. La tradición lucana lo que quiere enfatizar es que a nosotros nos lleva tiempo recibir, madurar los regalos que Dios da. Y entonces después de los 40 días de las apariciones, después de la ascensión, la iglesia necesitó tiempo para masticar, para digerir todo el inmenso regalo y don de la Pascua, y de pronto tomó conciencia, maduró, dio un salto de nivel, fue Pentecostés. Tardamos un tiempo en dejar que el Espíritu Santo nos enriquezca y actúe en nosotros con total libertad. El otro rasgo es la contraposición que puede hacerse entre Babel, lenguas confusas en un proyecto, construir una ciudad y una torre que llegue al cielo. ¿Para qué? Para usurparle el lugar a Dios, para divinizarse el hombre sin Dios, y por si algún día quería mandar otro castigo como el diluvio, bueno, protegerse de la acción de Dios, quedarse lejos de la acción de Dios. Eso termina en la confusión de lenguas y en la dispersión. Sin Dios, los emprendimientos humanos son confusos, enmarañados y generan división, contraposiciones, competitividad, rivalidad, falta de unión, de comunidad. Se rompe la unidad. En cambio, Pentecostés parece que es un gran canto a la comunión, a la unidad en Dios. Los discípulos parece que pueden hablar muchas lenguas. ¿O no? La gente dice que, ¿cómo es posible si son todos galileos? Supone que están hablando en su idioma, en arameo, pero cada uno lo escucha en su propia lengua. Como sea, si los discípulos podían hablar varias lenguas, o si hablaban su propia lengua nativa y cada uno lo escuchaba en la propia, acá sucede una acción del Espíritu, que es como el lenguaje común, el lenguaje que da comunión, el Espíritu que interpreta, que conecta, que comunica, el Espíritu que le da capacidad para entenderse, para recibirse, para ofrecerse, para intercambiar, para compartir, para encontrar puntos de unión. Y entonces la iglesia es como un gran milagro del Espíritu que de esa diversidad saca la unidad.
Porque solo Dios puede hacer este milagro, ¿no? De la diversidad llegar a la unidad. Desde la unidad ofrecer diversidad. No lo puede hacer ningún ser humano esto. A veces hablamos mucho, ¿no? La unidad en la diversidad en la unidad. Humanamente un proyecto imposible. Imposible. ¿Quién lo puede hacer? ¿Un papa? No, no lo puede. Todos los papas juntos de toda la historia, imposible, para ellos también. Todos los obispos de todo el mundo juntos, imposible. Un concilio, todos los concilios, imposible. Esta obra de la unidad en la diversidad en la unidad, es un milagro de Dios. La iglesia es un milagro de Dios. Solo Él puede aunar los corazones, hacerlos entrar en sintonía, caminar juntos. Hoy que se habla tanto de la sinodalidad. La sinodalidad es un proyecto humano imposible. La democratización de la iglesia no va a dar la unidad. Que todos hablemos y expresemos lo que pensamos no va a dar unidad. Lo que da la unidad es el amor, la caridad del Espíritu Santo, que hace a todos recibirse, sintonizar, ceder en algún punto, madurar en otro, y que misteriosamente nos va haciendo caminar juntos a los que somos tan diversos. La iglesia es un milagro del pastoreo del Espíritu. La iglesia no es sin nosotros, pero no es obra humana. La iglesia es de Dios, es obra de Dios con nosotros. Si nos encontramos con profundidad, disponibles, si aceptamos el pastoreo del Espíritu. Y entonces, si la iglesia fuese una obra humana, fracasaría, porque los que tienen un lugar de gobierno, de animación pastoral, los que de alguna forma están más encumbrados desde el punto de vista de la decisión, del poder, del discernimiento, de la autorización, llámese orden sagrado, otro tipo de cargos en la iglesia, siempre tienen la tentación de que para garantizar que todos caminemos juntos, ponernos un uniforme. Y entonces la monarquía absoluta es siempre una gran tentación. Un uniforme para que todos pensemos igual, sintamos igual, hablemos igual, tengamos la misma ideología, la misma interpretación de todo, pero eso no da la unidad. Eso empobrece, angustia, oprime, asfixia, quita libertad, impide la creatividad. Y otros en la iglesia que quizás no detentan de parte de Dios el servicio de animación pastoral, de gobierno, de conducción. Los que estamos en el llano, por ahí, claro, los carismas, la creatividad. Y basta de autoridad, de normas, de leyes, dejar que el Espíritu haga lo que quiere y cada uno, pero eso no da la unidad. Eso da la anarquía, la desobediencia, el capricho, la inmadurez. Que cada uno se maneje solo por su cuenta, da fracturas, división. Sí, una riqueza, una creatividad en un gran embrollo, en un gran desorden. El Espíritu tiene que capacitarnos a todos a vivir ambas realidades que son constitutivas de la iglesia, ¿no? La institucionalidad, la tradición, el cultivo de la tradición, de la sana doctrina, de la animación pastoral, del gobierno pastoral, el don de la obediencia en la fe, y también la inspiración, el carisma, la mística, lo creativo, lo imprevisto. Todo eso tiene que estar en la vida de la iglesia, pero
El Espíritu Santo tiene que ayudarnos, inspirarnos, hacer que nos entendamos, que nos comuniquemos con caridad, que nos recibamos, que nos ofrezcamos, que realmente encontremos un ritmo de camino, que podamos vencer las tentaciones de la uniformidad agobiante o de la anarquía del extremo, de un extremismo carismático, digamos. El Espíritu Santo es un milagro. Perdón, la iglesia es un milagro del Espíritu Santo, así se dice. La iglesia es un milagro del Espíritu Santo. Somos un milagro del pastoreo y de la conducción del Espíritu Santo. Dejémonos conducir, dejémonos animar, dejémonos pastorear. Creo en el Espíritu Santo por quien se vive, y sin el cual no hay vida cristiana ni hay iglesia. Creo en el Espíritu Santo por quien se vive, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.